Días, queridos amigos y hermanos. Este es siervo de Dios, Nahum Rosario. Los saludo en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Siempre para mí es un placer llegar a ustedes con la palabra de Dios, llegar a ustedes con la bendición que es ser lleno del Espíritu Santo y servir a la humanidad por medio de la predicación de la palabra. Para mí es un placer, para mí es un gusto. Así que esta es la palabra de Dios para hoy. Esta es la palabra, hoy nos encontramos con Jesús. Y quisiera hablar un poquito acerca de fe. Fe versus incredulidad. Especialmente durante el tiempo de esta pandemia y de esta situación que hemos experimentado en todo el mundo, siempre sale a relucir el tema de la fe. Puede salir a relucir porque algunos hicimos una decisión de caminar por fe y hacer las cosas por fe. Otros, pues, dicen que están caminando por fe, pero los resultados indican que no están caminando por fe. Hay algo muy diferente, una gran diferencia entre la fe y la incredulidad. Por cierto que el caminar del creyente es un caminar de fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y dice que si retrocediere no agrada al alma de Dios. O sea, es imposible tratar de agradar a Dios si no vivimos por fe. Para mí la fe no es una opción, tampoco es una alternativa. Para mí la fe es la única forma de yo agradar a Dios. Para mí la fe es la única forma de yo poder vivir en este mundo la vida que agrada a Dios y la vida que me da la victoria en todas las circunstancias. Bendito el nombre del Señor. Permítame leerle algunos versos. En 2 Tesalonicenses 3, 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Así que aquí vemos lo que la Biblia dice, que Dios es fiel. Y dice que hombres malos y perversos, y nos da a entender que no tienen fe, porque dice no es de todos la fe. O sea que para tener fe no podemos ser malos ni perversos, porque es el justo que vive por fe. El carnal no vive por fe. El pecador no vive por fe, especialmente en lo que es fe bíblica. Hebreos 11:6, una palabra que es eterna. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y añade otra versión, los que le buscan con diligencia. Wow. Entonces si es imposible agradar a Dios sin fe, entonces es mejor que nosotros descubramos y encontramos lo que es fe. Dice que es para acercarnos a Dios, es para agradar a Dios y es para recibir el galardón o la recompensa o la paga que Dios tiene para el que viene a Él con fe. 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, y nos aclara nuestra fe. Así que sin fe no vencemos al mundo. Sin fe no agradamos a Dios. Sin fe no vivimos en victoria. Sin fe no podemos adquirir todo lo que el reino de Dios tiene disponible para los hijos de Dios. Hoy yo no voy a hablar de la fe. Pueden ir al púlpito Nahum Rosario en YouTube. Hay una serie ahí de 30 mensajes de fe, acerca de la fe, del poder de la fe para vencer en toda situación. Hoy simplemente es una meditación corta acerca de fe versus incredulidad.
Y voy a compartir 14 puntos que recibí hace algunos minutos. Y los quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este día. En primer lugar, porque vamos a hacer la diferencia entre la fe y la incredulidad. La fe le cree a Dios. La incredulidad le cree a Satanás, las circunstancias y a hombres naturales. Yo sé que esto es muy fuerte para aceptarlo, pero la fe solamente le cree a Dios y le cree por encima de cualquier evidencia. Le cree por encima de todo razonamiento y todos los argumentos que puedan haber. Pero tenemos que decir, aceptar que la incredulidad le cree a Satanás. Porque si no le crees a Dios, le está creyendo a Satanás, que es el Dios de este siglo. Pero entonces también la fe le cree a las circunstancias. O sea, y le cree a hombres naturales. Interesante que los hombres que no tienen fe y que nos critican a los que tenemos fe, le están creyendo más a las circunstancias y a hombres naturales que lo que Dios ha dicho. Si le creyeran a Dios, tan siquiera la mitad de los que están creyendo los hombres naturales, especialmente durante esta pandemia, estarían en una victoria total, completa y absoluta. Número 2. La fe viene por oír la palabra, o sea, la voz de Dios. ¿Cómo viene la incredulidad? La incredulidad viene por oír la voz de los hombres, sea la voz de nuestra propia humanidad o las voces de hombres sin fe. Estamos oyendo la voz de los hombres que tienen la palabra de Dios en su boca. Estamos hablando de oyendo la voz de hombres sin fe. O muchas veces puede ser oyendo la voz de nuestra propia humanidad, que estamos hablando y confesando lo que no está de acuerdo con la palabra del Señor. O sea que uno con sus propias palabras se provoca incredulidad, pero uno con sus propias palabras se puede provocar fe, porque fe es oír la palabra o la voz de Dios. Uno sabe cuando Dios le está hablando por medio de su palabra o por medio del Espíritu Santo. Número 3. La fe te hace caminar por lo eterno e invisible. Wow. Está hablando de Dios, está hablando de la eternidad, está hablando de un reino invisible. Que la Biblia dice cosas que no vio ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado, están en un reino invisible. Pero la incredulidad te lleva a caminar por lo circunstancial y visible. Ahí está la gran diferencia. Por eso es que un hombre de fe o una mujer de fe es espiritual. Un cristiano sin fe, aunque sea cristiano salvo, es carnal. Porque está controlado por la carne, está controlado por los sentimientos. O es almático, como decimos, soulish. Y la incredulidad es una actitud del alma. La fe es una actitud del corazón, porque con el corazón se cree. La incredulidad viene cuando nos dejamos ir por las emociones, nos dejamos ir por los estados de ánimo, o nos dejamos ir por las condiciones de nuestra voluntad. Pero la fe sí, esa fe absoluta te hace caminar por lo eterno y por lo invisible. Y no hay nadie que te pueda convencer de lo contrario, porque estás viendo lo invisible, estás viendo lo eterno, estás agarrado de algo que nunca va a fallar, que es lo eterno y lo invisible, que es el reino de Dios. La incredulidad te lleva a caminar por lo circunstancial y por lo visible. Dice la Biblia, por fe andamos, no por vista. Ok, la fe versus la incredulidad. Número 4. La fe se fundamenta en la expectación, o sea, en la esperanza. Por eso dice que es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La fe tiene que ver con esperanza. La incredulidad, en cambio, fertiliza y alimenta la desesperación. Una persona que tiene fe siempre tiene esperanza, tiene expectación que algo va a cambiar. Y no importa lo que esté experimentando ahora, o aún lo que esté padeciendo ahora. Estoy agarrado de una esperanza que la Biblia dice que esa esperanza entra hasta muy adentro del velo, donde Jesús entró como precursor para nuestra salvación. Wow. Así que la fe se fundamenta en la expectación, en la esperanza, aleluya, de lo que no se ve, en la esperanza de lo eterno. La incredulidad lo que hace es que fertiliza y alimenta la desesperación. Porque la incredulidad, como no tiene fe, no tiene esperanza. Y como no tiene esperanza, no tiene los resultados de la fe. Wow. Número 5. Por la fe vences al diablo y al mundo. O sea, la fe te hace más que vencedor. Por la fe vences al diablo y al mundo.
Por la incredulidad el diablo te vence y el mundo te confunde. Oye, tanta gente confundida. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y qué va a pasar? Bueno, simplemente no tiene fe. Acéptalo de una vez. No te defiendas. ¿Entiendes? El gran problema de los cristianos que no están creyendo en fe es que se andan defendiendo. Se están amparando tras un sinnúmero de excusas y un sinnúmero de argumentos que en vez de simplemente rendirse ante Dios. Yo creo que Jesús admira mejor a alguien como aquel que trajo al hijo endemoniado, que sabía que no tenía la fe y le dijo, ayúdame en incredulidad. No tratemos de presumir que tenemos lo que no tenemos. Si no tenemos fe, no tenemos fe. Gloria a Dios. Y vamos a pedirle a Dios, ayúdame en incredulidad. Enséñame, ayúdame a yo vivir por fe. Otra vez. Ven, dije que por la fe vences al diablo. Por la fe vences al mundo. Pero por la incredulidad el diablo te vence y el mundo te confunde. Así que prácticamente el diablo no viene en contra tuya como individuo. El diablo viene a quitarte la fe. Porque él sabe el poder que tiene la fe para hacerte más que vencedor. Para ponerte del lado de los ganadores. Del lado de los que van a estar sanos. Del lado de los que van a vencer aún la misma muerte. Del lado de los que van, ¿entiendes?, a negarse a ponerse esa vacuna endemoniada que nos quiere poner el sistema del anticristo o el sistema de la bestia. Y se va a requerir fe. Yo quiero que tú entiendas esto, mi querido hermano. Es mejor que en estos tiempos, aleluya, use tu tiempo, aprovecha tu tiempo, porque aún no tenemos el anticristo en manifestación, aún no tenemos, aleluya, un cuchillo o una espada puesta en nuestro cuello para ver si renunciamos a Dios. Porque la fe vence al diablo, la fe vence al mundo. Pero por la incredulidad el diablo te vence y el mundo te confunde. Fe versus incredulidad. 6. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Wow. Por eso es que el carnal, el almático, no lo entiende. El psíquico no lo entiende. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Estoy enfermo y digo, estoy sano. No tengo un centavo en mi bolsillo y digo, mi Dios proveerá todo lo que me falta. Me siento desesperado y digo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Porque llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora, la incredulidad es esclava a las cosas que son. No se puede despegar de la... Es que así es. Es que eso fue lo que dijo el médico. Es que esos son los síntomas que siento en mi cuerpo. Es que esto es lo que dice la OMS. Esto es lo que dice el gobierno. Esto es lo que dicen los expertos. La incredulidad tiene mucha fe en la opinión de los hombres. Si tan siquiera tuvieran un 10% de fe en la palabra de Dios en vez de la palabra de los hombres. Número 7. Fe versus incredulidad. La fe es osada y atrevida. La incredulidad es tímida y cobarde. Siempre que tú ves a un hombre osado y un hombre atrevido, está viviendo por fe. Sábelo. Conoce a Dios. Se le ha revelado Dios. Se le ha revelado el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso es que es osado en sus manifestaciones, es osado en su vida, es osado en su creencia y es atrevido para seguir avanzando. No importa lo que suceda, no importa lo que pase o lo que no pase. Una fe que es osada, es atrevida. La incredulidad es tímida y cobarde, tímida y cobarde, echa hacia atrás. Aleluya. O la incredulidad simplemente pone el dedito grande en el agua, pero no se atreve a meterse al río. Porque o tiene miedo que se hunde, o tiene miedo que ahí hayan animales o algo. Porque la incredulidad es tímida y es cobarde, simplemente. Así que acéptalo, creyente. Si no tienes fe, eres un cobarde. En inglés dicen, you are a chicken. O sea, eres simplemente, ¿entiendes? Estás acobardado. ¿Por qué? Porque no tienes un carácter. O sea, la fe es un carácter que se desarrolla con el tiempo, con el estudio, con la meditación, con la oración, con el orar en otras lenguas, con buscar a Dios, con aún cometer errores muchas veces cuando le creemos a Dios. Aún muchas veces hay contradicciones a nuestra fe que no han pasado como creí, pero yo no me puedo vencer, tengo que seguir a tentar lo próximo. Si no tuve la victoria en esta, voy a lo próximo, pero no voy a regresar a ser incrédulo. Aleluya. Ahora, número 8. La fe cierra sus ojos naturales y abre los ojos del espíritu. La incredulidad
Es lo contrario. Cierra los ojos espirituales porque es ciega a los ojos del espíritu, pero tiene los ojos de la carne, tiene los ojos naturales para ver todo. Y esto no, es que mira lo que yo estoy viendo, mira lo que yo vi, mira lo que yo oí. ¿Por qué? Porque el hombre carnal y natural anda por lo que oye, anda por lo que olfatea, anda por lo que toca o anda por lo que ve, pero no anda por lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es que, aleluya, número 8, la fe cierra sus ojos naturales y abre los ojos del espíritu. La incredulidad es ciega en el espíritu y esclava de sus ojos naturales. No, número 9, la fe ve posibilidades en lo que los hombres llaman imposible. La incredulidad ve imposibilidades aún en las cosas que para Dios son posibles. Wow, ¿oíste eso? O sea, el hombre o la mujer de fe siempre ve posibilidades donde a todo lo que los hombres llaman imposible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para el que cree, porque para el que cree todas las cosas son posibles. Ahora, la incredulidad ve imposibilidades aún en las cosas que para Dios son posibles, porque para Dios nada es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Wow. La fe versus la incredulidad. 10. La fe amenaza la lógica y el razonamiento. Choca. Los hombres de fe chocamos, o nosotros no somos los que chocamos. Los que chocan son los carnales, los que chocan son los incrédulos. Los que chocan son los lógicos, los que usan el raciocinio por encima de la voz del Espíritu. La fe amenaza la lógica y el razonamiento. La incredulidad se alimenta de la lógica y el razonamiento. No tiene lógica. Aleluya. Es que yo he llegado a razonar. En inglés dice, it makes no sense, no tiene sentido. No, la fe no se ha sentido porque la fe no depende de los sentidos. La fe es ilógica porque la fe, aleluya, no está alimentada por las cosas de esta tierra. Es un espíritu que viene de parte de Dios. Es más, es lo que Dios es, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Dios es un Dios de fe. Cristo era un Cristo de fe. Los cristianos se supone que seamos criaturas de fe, que hemos nacido de fe. Ahora, número 8. La fe está fundada en el poder de Dios. No está fundada en mi habilidad. Es más, no está fundada ni en mi habilidad para creer. La fe está fundada en el poder de Dios. La incredulidad está fundada en la sabiduría caída de los hombres. Porque es una sabiduría animal, terrenal y diabólica, como dice el apóstol Santiago. Pablo dijo, cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras ni sabiduría, porque yo no quería que la fe de ustedes estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es que la gente que están pendiente a la sabiduría de los hombres, que están pendientes a los medios sociales. Por cierto, en esta semana estoy haciendo un ayuno de los medios sociales por 7 días. No quiero oír nada de lo que están diciendo del nuevo orden, de lo que están diciendo del COVID, de lo que están diciendo de Trump, nada. Porque yo quiero estar fundado en el poder, en la fe que está fundada en el poder de Dios. La incredulidad está fundada en la sabiduría caída de los hombres. Y aún hay creyentes, hay pastores, hay predicadores que están operando en una sabiduría de este mundo, no la sabiduría del cielo. Wow. Fe versus incredulidad. 12. La fe se arriesga. Wow. Y la gente de fe se arriesga usando la verdad de la fidelidad e inmutabilidad de Dios. La fe se arriesga porque uno ha recibido la verdad de que Dios es fiel y que Dios es inmutable. La palabra inmutable es Dios no cambia. Es el mismo ayer y por siempre. Y también la fe se arriesga creyendo en la inmutabilidad no solamente de Dios, sino de su consejo o de su palabra. Pues sabe que Dios no puede cambiar, Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, la incredulidad al reverso se defiende. Se defiende usando la excusa de la prudencia y la sabiduría. Pero ¿cuál sabiduría? Usted le dice a la gente, haz esto, ve por ahí, lleva el evangelio, no le tenga miedo al COVID-19, no le tenga miedo a contaminarte, no, hay que ser prudente, hay que seguir las instrucciones del gobierno, hay que ser prudente con la fe, hay que ser sabio, pero ¿cuál sabiduría? Tú estás hablando de una sabiduría animal, terrenal y diabólica, pero la sabiduría que es del cielo es diferente. La sabiduría de Dios te hace más que vencedor. El hombre y la mujer de fe son arriesgados a creer. Están dispuestos a cualquier cosa. Número 13. La fe no conoce el miedo y la intimidación. En un hombre de fe no hay miedo. Nadie puede ni atemorizarlo ni intimidarlo. La incredulidad es el semillero de los miedosos.
es el semillero de los temores. Los miedosos crecen, aleluya, en el semillero de la incredulidad. Es lo que cargan, es lo que son. Es un espíritu de incredulidad, aleluya, el cual lo reciben de la gente con quienes se juntan. Porque si tú caminas con gente de fe, tú vas a recibir una impartición de fe. Si caminas con gente incrédula, también, porque es un espíritu. Tanto la fe como la incredulidad es un espíritu. Un espíritu te acerca a Dios, el otro espíritu te aleja de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 14, la fe te hace más que vencedor. Más que vencedor, no vencedor, dice more than a conqueror. La incredulidad te hace un perdedor antes que hayas empezado. Cuando tú ves un cobarde, le dices, vamos, no, es que yo no sé lo que va a pasar. Vamos primero a hacer un estudio. Vamos a usar la calculadora, a ver qué dice, a ver si tengo los fondos. No, yo no uso la calculadora, yo uso la rodilla, yo uso la Biblia, yo uso el orar en lengua cuando Dios me dice que Él quiere hacer algo para su reino. Ahora, tú decides hoy, querido amigo y hermano, si tú vas a caminar en fe o vas a caminar en incredulidad. Dejemos de defendernos. Dejemos de hacer eslogans equivocados acerca de la fe. La fe no se protege a sí misma, la fe no se defiende, la fe es fe. La fe es creerle a Dios, la fe es lo que Dios ha dicho. Esto era lo que yo quería compartir contigo. Y ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo a favor de cada uno de mis hermanos que ha sintonizado esta reflexión de fe. Jesús nos ha hablado en esta mañana. Declaro sobre ti la bendición de Dios. Si estás enfermo, sé sanado. Si estás con un ataque de las tinieblas, sé libre. Yo vengo con el Dios del pacto. Declaro el pacto de Dios sobre ti. Declaro la sangre de Jesús para ti, para que seas sanado por el poder de Dios. Satanás, saca las garras asquerosas de estos hombres y mujeres y niños. Declaro el reino de Dios. Y si no conoces a Jesús, levanta tus manos y dile, ven a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, dame la vida eterna y escribe mi nombre en el libro de la vida. Queridos amigos, queridos hijos, queridos compañeros, ha sido un gusto y un placer, aleluya, compartir contigo esta reflexión. Que tengas un día maravilloso en la presencia del Señor, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerda que lo mejor está por venir. Aleluya, aleluya, aleluya.